Hemos visto cosas de equilibrio, elasticidad, también hidrodinámica, pero hoy quiero hacerles un mix de algunas cosas, ¿sí? Primero empecemos con hidrodinámica para empezar. Para empezar, anyway. ¿Qué tenemos? Tenemos un cubo de hielo, sí debería grabar, ¿no? Ahí está. Hidrostática. Todo es de valor hidrostático. Ya. Bueno, elasticidad de equilibrio e hidrostática. No vas a ver movimiento, no vas a ver fluidos en movimiento. No, para nada, eso no se va a ver hoy. Sí, no. Entonces, nada, ¿qué tenemos? Tenemos un cubo de hielo de 16.4 gramos. Está flotando en un volumen de agua. Dice que omitamos la tensión superficial. Y también esto de la densidad del agua mientras se enfría. ¿Qué más tenemos? No, nos están preguntando qué volumen de agua desplaza el cubo de hielo. Ah, esta es la pregunta de si se desborda o no se desborda. Ya la vamos a explicar otra vez. Entonces, deja buscar la densidad del hielo. ¿Sí? Creo que es 0.8 o por ahí va, pero la densidad del hielo. Puede ser, es menor que la del agua, pero no me acuerdo. Trabajamos con 0.9, sí, para no complicarme la idea de buscar los datos. Entonces, listo, tenemos eh, tenemos densidad, densidad de hielo, chama, está lenta esta vaina. Sí, sí. No, es que se pone lenta esta cosa, pero bueno, sería 0.9, ¿en qué unidades es 0.9? Gramos sobre centímetro cubo, ¿sí? Cuidado con eso. Listo, densidad del agua. Omitan esto aquí, eso vamos a ver más adelante. Entonces, por ahora la densidad del agua dulce es de 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Qué más tenemos? Nada más nos dicen que tenemos ese recipiente de agua. Entonces, nos están diciendo que el cubo ya está flotando dentro de ese volumen de agua. Entonces vamos a dibujar el vaso, ¿sí? Bueno, vaso, si es un vaso, pensé que sea contenedor. Entonces, listo, tenemos el vaso, ya está lleno de agua y dentro de eso tenemos el cubo de hielo. Flota en el medio. ¿Por qué en el medio? Porque así no recibe ayuda de los costados. Si yo pusiera que mi hielo esté aquí acostado sobre el vaso, ¿qué pasa? La fuerza que lo mantiene a flote sería la normal de eso y el empuje. Entonces, nos quitamos eso encima, ya para que esté solito. Entonces, listo, ¿qué nos piden? Primero, hallar qué volumen de agua desplaza el cubo de hielo. Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Cómo se halla eso? Con ecuación de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El bloque tiene masa, entonces tiene peso, está bien, sería peso de hielo. Está empujando un fluido, está desplazando un fluido, por lo tanto, siento un empuje hacia arriba, ¿no? Ok, listo, empuje hacia arriba. No hay ninguna otra fuerza ahí metida, entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo hacia arriba, y tendríamos empuje, positivo, empuje menos peso igual a 0. Entonces, empuje es igual a peso, y sabemos que el empuje es densidad de fluido, en este caso agua, gravedad por volumen de fluido desplazado. Eso va a ser igual al peso del cubo. En este caso nos da la masa del cubo, entonces eso sería mg. Se va a la gravedad. Entonces, el volumen desplazado va a ser igual a la masa del hielo sobre la densidad del agua. Sorry, chicos, está lenta esta vaina y no me reconoce los movimientos, pero bueno. Entonces, ¿qué calculen esto? Sí, masa sobre la densidad del agua. Estamos con gramos, entonces pueden sacarlo en gramos tranquilamente. Sería 16.4. ¿Qué unidades? La masa está en gramos. La densidad del agua la estamos trabajando como gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces la respuesta está en centímetros cúbicos. ¿Ya? Y también de los datos. Un cubito de hielo tiene 16.4 gramos. A lo mucho es una cosita así. Esa vez no te va a desplazar 16.4 metros cúbicos. Pueden verlo de dos formas, analítica y ya con valores, pero bueno.
Listo, entonces ese es el volumen desplazado de agua. ¿Y qué más tenemos? Una vez se derrite el hielo, nos preguntan, ¿se desborda algo de agua? Si pasa, ¿cuánto se va? Y si no pasa, ¿por qué no se cae el agua? Ya le explican la llantía. ¿Tiene respuesta? No, está bien, no pasa nada. ¿Perdón? Cuando se derrite el hielo, ¿el agua se cae o se queda ahí mismo, en el mismo nivel? ¿Por qué era? ¿Por qué? Porque si te dice que el agua, el agua se ha derretido, por tanto tiene que ser la misma masa. Viene a reemplazar el volumen de agua, ¿no? De hecho, aquí tenemos esta ecuación, ¿no? Densidad de agua, gravedad igual a masa de hielo. Entonces se va la gravedad y ¿qué nos queda? Tendríamos entonces densidad de hielo, perdón, densidad de agua por volumen desplazado de agua igual a la masa del hielo. ¿Y esto qué es? Densidad por volumen siempre es masa. En este caso sería masa de agua. Entonces nos dice que la masa de agua es igual a la masa de hielo. Entonces se puede reemplazar. Yo tengo ese hielo, pero lo puedo quitar como una masa de agua. ¿Y qué pasa con el agua? El agua encaja perfectamente ahí. Claro, si ya está lleno y le metes el volumen de hielo encima, se va a caer. Y otra, ¿cómo harías que se riegue sin meterle otra cosa? O sea, tienes el hielo ya en el vaso, ¿cómo haces que se riegue? Aquí se riega, pero aquí no se riega porque lo único que lo aguanta es el empuje. Pero si yo lo pusiera sobre un borde del vaso, ahí yo podría aguantar mucho más hielo encima. Y cuando se irrita, se hace agua y el agua ahí se desborda. ¿Ya? Es por eso que era importante poner el vaso, pero el hielo en el centro, al menos que no esté tocando ninguna pared. ¿Ok? Listo. Ya, te vas tú. ¿Entiendes? Ahora supongamos que el vaso, pero el agua del vaso era muy salada con esa densidad. Nos preguntan qué volumen de agua saldrá desplazada. Ah, con otro cubo, es como otro ejercicio. Pero la ecuación sigue siendo la misma. La ecuación sigue siendo la misma, solo que en vez de densidad de agua va a ser densidad de agua salada. Y en vez de la masa de 16.4 va a ser esta nueva masa. Lo podemos dejar ahí, no es necesario hacerlo. Y por último nos piden hacer el mismo inciso, pero con el cubo de agua dulce en agua salada. ¿Qué cambia? Ahí no tiene, no afecta por el cambio de ¿Perdón? ajá, el cambio de densidad Va a ocurrir lo mismo. Tendríamos densidad de agua salada por un volumen de agua salada es igual a la masa del hielo. ¿Y esta masa qué sería? Sería la masa de agua salada. Entonces, además, puedes quitar ese hielo y lo reemplazas con un volumen que tenga la misma masa, pero de agua salada. Entonces, lo mismo. Va a ser como un rompecabezas, encaja perfecto. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? ¿Ok? Vámonos con otra más que estaba debajo de esta de aquí. Ok, ya nada más. Oh, ¿cuál era esta? 264. el ejercicio práctico que pueden tomar en respecto a los temas que se deben notar. Puede ser. O sea, equilibrio también les van a tomar. Y yo les voy a mezclar uno con los dos. ¿Ya? A ver, bueno, esta cosa era compuesta, esta está acá arriba. Tarde, Mauro. Toma asiento, No, ñaño. ahí sí ya pasó. El de aquí ya está pasado también. Mauro. Todo fuera de aquí. El tran ya está pasado también. También. Ese es otro hijo que está ñaño. A ver, Nacho, tenemos aquí. Hay un auto que supuestamente flota en agua. Y nos dan la masa del auto, nos dan su volumen interior y nos preguntan qué fracción queda sumergida al flotar. Nos dicen que que despreciemos el volumen del acero y los demás materiales. ¿Qué implica esto? Olvídense del segundo literal, lo vamos a hacer más luego. ¿Cómo está compuesto un auto? El auto está compuesto solo de aire interno, que son esos 3 metros cúbicos. Ahora, tiene la carcasa, que está hecha de qué? De acero, plástico, de qué otra cosa. Entonces nos dicen que omitamos ese volumen para no complicarnos la vida. Porque no me están diciendo, básicamente eso. Porque no te están diciendo
¿Qué espesor tiene la placa de acero? No te dicen qué área tiene, entonces tú no puedes calcular el volumen del acero. Es una geometría compleja. Entonces, lo omitimos completamente. Solo nos quedamos con que el carro fuese una burbuja de aire. Imaginen que es un carro en Bob Esponja, pero cuando más hacía las burbujas de jabón. Ok, entonces, listo, tenemos el volumen. Ya nos preguntan por el volumen sumergido. Entonces, ¿qué tendríamos? Tenemos el carro. Ya, todo feo. Salió mal, sorry. Pero está en el agua y como dice, puede flotar, no está hundido totalmente. Entonces lo mismo, más allá de la geometría del carro que tenemos un cuerpo que tiene masa, entonces tiene peso. Está sumergido en un fluido, por lo tanto siente una flotabilidad, un empuje. Entonces, ¿qué pasa? No hay más fuerzas aquí metidas, por lo tanto, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo para arriba. Tendríamos que esto va a ser empuje menos peso igual a 0, entonces empuje igual a peso. ¿Ok? No. Ok, nada, nos piden saber qué cosa. Una fracción sumergida. ¿Cómo podemos calcular la fracción sumergida? Primero, ¿qué es la fracción sumergida? Depende del pasado. Ese es el volumen sumergido, pero te piden fracción. Cuando te piden fracción, te piden una fracción de qué. Si yo me corto la mano, ¿qué sería? Sería una fracción de Fernando. Ahí te piden una fracción, pero hace referencia a la fracción del volumen total del carro. Entonces, lo que... ¿A cuánta parte? Pero en porcentaje, básicamente. Te piden hallar volumen sumergido sobre volumen total. Y esta es la fracción, literalmente es una fracción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nada, establecer ecuaciones a ver qué sacamos. Sabemos que lo mismo, empuje va a ser igual a la densidad de fluido, en este caso agua, porque nos dicen que flota sobre agua. Volumen sumergido, ajá, igual a masa de carro por gravedad. No hay que calcular, no hay que expresar la masa del carro en términos de densidad y volumen porque ya nos están dando qué masa tiene. ¿Para qué complicarnos la vida? Entonces, esto se va. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que volumen sumergido va a ser igual a masa del carro sobre densidad de agua. Ya, densidad de agua. Y como nos piden la fracción, tendríamos que dividir esto para el volumen total. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Entonces, listo, la masa es de 900 para la densidad del agua. Y por ese volumen que son 3 metros cúbicos, entonces sería para 3000. Y nos da que el volumen, perdón, la fracción de volumen sumergido es de... Ya, me da 0.3, ya está bien, sí. Vamos a explicar por qué. Me da de 0.3 lo que seguiría un 30%. ¿Tiene sentido que solo un 30% del auto esté sumergido? A priori no. ¿Por qué? Porque vemos que tiene 900 kilogramos. Pero nosotros tenemos una intuición de cuándo algo se hunde en base a la densidad. ¿Cuál sería la densidad del carro? La masa del carro para el volumen que tiene el carro. Son 900 kilogramos para 3 metros cúbicos. Entonces la densidad sería de 300 kilogramos por metro cúbico, que se ve que es una tercera parte del agua aproximadamente. Entonces está bien que se hunda solo 30%. ¿Sí? Otra forma de ver esto. Si ustedes les piden el porcentaje de algo y ustedes no les dan la masa de esa cosa, usen la expresión de densidad. La masa del carro sería densidad del carro por volumen del carro. Entonces, reemplazan la relación aquí directamente. Tendríamos, nos quedamos con eso. Densidad de fluido, volumen sumergido es igual a densidad de la cosa por volumen de la cosa. Entonces, la fracción sería densidad de esa cosa para la densidad del fluido. ¿Sí? Es una relación más sencilla. Solo que en este caso a mí no me daban cuál era la densidad. Pero se dan cuenta aquí, se lo está haciendo. Masa del carro para el volumen del carro. Entonces estamos bien. Otro consejo para esto es que intenten hallar relaciones entre la masa del carro y la flotabilidad. ¿En base a qué? A las densidades. Si yo tengo un auto que tiene una densidad de 500 kilogramos por metro cúbico, digamos que el auto se hunde completamente. ¿Qué empuje sentiría en relación al peso?
¿Qué es el empuje para el peso? Si la densidad del carro es la mitad de la densidad del agua, entonces sabemos que empuje es igual a densidad de agua, gravedad por volumen desplazado. El peso sería igual a densidad del carro por gravedad por volumen del carro. Entonces, tendríamos que el peso sería igual a la densidad del agua para 2 por gravedad por volumen del carro. Si es que el carro está totalmente hundido, ¿qué pasa con esos dos volúmenes? Son iguales. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está arriba de la fracción? ¿Qué es el empuje? Entonces tendríamos que el peso sería igual a la mitad del empuje. Sí, estas relaciones les sirven para hacer ejercicios más sencillos. ¿Ya? Son manías que van a coger. ¿Estamos bien con este ejercicio? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Puede ser porque igual la masa del carro a la masa del gas. ¿Dónde? Ahí cuando puse la densidad, cuando la última parte, Eso aquí. a la izquierda. Ya. Eso. Esto. Sí. Ya, porque la masa del carro es la densidad del carro por el volumen del carro. Usamos la expresión de densidad. Densidad volumétrica es igual a masa sobre volumen. Entonces, No. A ver, estaba la densidad del fluido. ya, esto es lo que está del lado izquierdo. Lado izquierdo, lado derecho solo masa. Entonces, arrastré esta ecuación para acá abajo. En vez de poner densidad de agua, puse densidad de fluido para generalizar. Ah, Tal. Ok, entonces vamos a meter un equilibrio ahora, pero combinado. ¿Cómo va a ser esta cosa? Está picándoselo. A ver, tenemos una tabla que está a ras de agua. ¿Qué significa que está a ras? ¿Qué significa que está al ras? Que está completamente sumergida, pero no se hunde. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí encima? Tenemos que la masa de la tabla va a ser de... Vamos a poner una masa de 20 kilogramos. Y entonces va a tener un peso. ¿Ok? ¿Qué más siente esta tabla? Centro de empuje, vamos a poner que la densidad de la tabla es de 700 kilogramos por metro cúbico. Pero además de esto, vamos a poner que hay un motor que entra al plano o sale del plano de mi pantalla y me genera un torque hacia acá, un torque antihorario. ¿Ok? Este torque va a ser de unos, vamos a ponerle 400 newton metros. Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta? Nosotros tenemos una tubería muy larga rellena de aire. Entonces, lo que hacemos con esa tubería es ponerla aquí, sumamente larga. Entonces, conociendo que es una tubería con un diámetro de, se me ocurre, unos 5 centímetros, entonces la pregunta es, ¿cuánto de alto mide la tubería? ¿De qué está llena la tubería? De aire. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos un cuerpo sumergido. ¿En qué? En un fluido. Entonces, ¿qué es lo que hace esa tubería? Siente un empuje hacia arriba. Ese empuje, ¿a quién se lo pasa? A la tabla esa. ¿Qué está pasando? Olvídense de que esta es una tubería. ¿Qué tenemos? Tenemos una tabla, entre comillas, una calculadora que quiere girar hacia abajo, pero que no gira hacia abajo. ¿Por qué? No estoy impidiendo que se haga eso. ese 5 centímetros de El diámetro de la tubería. ya. Si desprecian el peso de la tubería, asuman que está llena de aire. Entonces, provecho, chicos. ¿Qué hacen? Provecho. ¿Qué hacen? Ah, no, te decía el provecho del ejercicio. ¿Qué establecen? Supongan que esta es situación de examen. También el peso. Aguanta. No, el peso está dado. Te pregunto cuál es la altura de la tubería esa. Vamos a poner que la tabla mide 2 metros. Sencillo. Estamos conscientes de que está en equilibrio.
Entonces, más allá del susto de saber qué carajo estamos haciendo, establezcamos ecuaciones siempre. Entonces, el dibujo es este, belleza. Veamos qué podemos sacar del dibujo. Tenemos que aquí está el torque, la tabla está sumergida, entonces la tabla propia siente un empuje de la tabla. ¿Ok? ¿Qué tenemos de este lado? Analicemos esta tubería que está llena de aire. ¿La tubería qué siente? Perdón, siente un empuje hacia arriba. Además, esta tubería tiene masa, pero dado que la densidad del aire es sumamente pequeña, vamos a despreciar su peso. ¿Sí? No lo vamos a tomar en cuenta. Entonces tendríamos hacia arriba el empuje de ¿qué? Vamos a ponerle de PVC, una tubería de PVC. Si no quiero usar tabla, pero no quiero usar T de tubería para que no se funda con eso. En tal caso, está bien, tenemos el empuje hacia arriba. ¿Por qué no sale volando? No el torque. La tubería esa no siente que está haciendo la tubería no siente un torque. Hay un contacto hacia abajo. Que siente a esta cosa, siente que la tabla la empuja hacia abajo con una normal. ¿Qué pasa con la tabla entonces? Ya, pero la normal, ¿quién la provocó? La tabla. Entonces la tabla también debería sentirlo. ¿Ya saben dónde siente la tabla? Hacia arriba. Y es el supuesto con el que estamos empezando, recuerden. La tabla esta quiere rotar hacia abajo, pero no se puede. ¿Por qué? Porque hay una fuerza hacia arriba. Esa sería la fuerza normal provocada por eso. ¿Sí? Estamos bien con el planteamiento. Preguntas. Recuerden, es mejor equivocarse aquí a equivocarse perdón, en un momento en la lección. Entonces, si no quedó claro, pregunten. ¿Qué cosa? Ya vamos. Dame chance. Bueno, tranquilo. Ya, entonces, ahorita sí, ya está todo dibujado en mi sistema, entonces pongamos ecuaciones. Estamos viendo la tabla ahorita. Este es un prefacio, Simón. Esto es para que tú sepas qué poner en las ecuaciones. Estamos viendo que se... Ya. Entonces, analizando la tabla sumatoria de fuerzas, ¿qué siente? Bueno, sumatoria de fuerzas en Y está en equilibrio, entonces 0. Fuerzas hacia arriba, tendríamos empuje de la tabla, masa normal, ajá, menos su propio peso igual a 0. ¿Ok? Entonces, podemos despejar normal y vamos a hacerlo, porque a fin de cuentas conocemos el peso de la tabla y podemos calcular cuánto vale. Pero, sí, esto. Y podemos calcular el empuje que siente la tabla. El empuje que siente la tabla, ¿qué va a ser igual? Densidad del agua, ¿por qué? El volumen de la tabla. No. ¿Conocen ustedes el volumen de la tabla? ¿No? ¿Se puede conocer? Sí, ¿por qué? Porque conocemos la densidad de la tabla y conocemos qué masa tiene la tabla. Entonces, usamos otra vez. Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, masa sobre densidad. Ajá. Entonces, pongamos todas las ecuaciones y sigamos, ¿sí? La normal. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Porque ajá, está al ras. Ajá. Esa es la pista. Si te dice que está al ras, es porque está totalmente sumergido. Entonces, nada, esto es la masa tabla que si nos la dan gravedad menos empuje, que es la densidad del agua. Gravedad por el volumen desplazado, que sería la masa de la madera. Ponerle MM o MT, como quieran. Densidad de la madera. Entonces, no es más, la densidad de la madera es 700. Entonces, nada, chicos, calculemos eso. ¿Qué cosa? ¿Cuánto? Metro cúbico. Está bien. No tabla es fino. Entonces, listo, sería 20 por 9.8 menos 1009.8. Ese volumen que nos salió. Bueno, yo le iba a reemplazar aquí con la masa sobre la otra cosa, pero ya lo calculaste, entonces mejor. Bien, ¿nos da? Entonces la escala normal tiene que ser igual a 78.4 newtons. ¿Ok? ¿Qué más hacemos con eso?
¿Hay otra forma de conocer la normal? Podemos aplicar torque. De hecho, meterle torque. En este caso, creo que hice mal en decirles que la tabla estaba totalmente sumergida porque ya sabemos cuánto será normal. Conociendo esa normal, ¿qué se puede hacer? Venimos a la tubería. ¿Qué es la tubería? Menos normal igual a 0. Entonces, el empuje que siente esta tubería es igual a la normal que ya calculamos. El empuje de la tubería es densidad del agua, gravedad por el volumen de la tubería. ¿El volumen de la tubería qué es? Es el volumen de un cilindro. El volumen del cilindro es pi radio cuadrado por altura, que es lo que quería hallar. Pues, en este caso hice mal, pequé en decirles que está totalmente sumergida. Lo vamos a repetir, pero sin que esté totalmente sumergida, ¿ya? Y ahí sí nos va a tocar meterle torque. En tal caso, tendríamos esto. Densidad, gravedad, volumen total es igual a la normal es, entonces, 8 por 10 al menos 3. Esto corresponde, no es más, al volumen del cilindro S. Entonces, esto va a ser igual a el área del círculo, pero con diámetro, pi cuartos, diámetro cuadrado por altura. El diámetro es 2D, entonces solo hay que despejar la altura del enunciado. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Ok. Entonces, además, vamos a repetirlo, pero sin suponer que está a ras del agua. ¿Qué pasa si yo no les digo qué tanto está hundido? Que se convierte en un misterio. El volumen desplazado. Entonces, esta ecuación ya no me servía porque yo no conozco cuánto de volumen se desplazó, por lo tanto, no me sirve aplicar sumatoria de fuerzas. ¿Qué toca hacer entonces? Torque. Ajá. Entonces, vamos a meternos con torques. En torques, ¿qué tendríamos? Sumatoria de torque igual a 0. Recuerden, siempre está en equilibrio, entonces positivo antihorario. ¿Y sumatoria de torque respecto a qué punto? Yo no conozco el empuje, pero recuerden que las fuerzas, chama, estas fuerzas externas siempre se aplican al centro de masa. Oye, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Yo en el centro tengo el peso y el empuje. Además, el empuje no lo conocemos. Entonces, ¿dónde nos conviene poner el punto de rotación? Centro de masa. Perfecto. Entonces, le ponen que es el punto A, el punto sub 0, punto X, lo que les dé la gana. Pero recuerden que aquí tienen que poner siempre respecto a qué punto van a hacer su torque. Entonces, listo, sumatoria de torque respecto al punto A. ¿Qué torque es positivo? Sería el torque que efectúa esta normal, ¿no? Entonces tendríamos normal por L medios menos el torque externo es igual a 0. Sí, este torque externo, como les dije, es por un motor. Entonces, no esperen calcular este torque como fuerza por distancia, porque no lo van a encontrar. Simplemente es un torque, está metido en el sistema y murió. ¿Ok? Además, mírenlo como que fuera un motor, literalmente les dije eso. Entonces, listo, que sigue. La normal, una vez más, aquí es igual. Y nos sale que es igual al torque externo por 2 y sobre la longitud. La longitud era de 2 metros, entonces me queda que normal numéricamente es igual al torque externo. La normal que era. Esto no cambia. Entonces la normal sigue siendo el empuje que siente esa tubería. Una vez más, con el empuje a tubería, ¿qué se puede hacer? Determinar cuánto está sumergido o cuál es la altura de esa tubería. ¿Ok? ¿Estamos bien, chicos? ¿Preguntas? Entonces, esto es conocido, esto es conocido, esto es conocido. Habría solo que despejar la altura de esa tubería. ¿Estamos bien? Claro, preguntas.
Asumo que sí. Entonces, nada, la tubería tenía un diámetro de 5 centímetros. Entonces, nada, chicos, a reemplazar esta cosa y no se olviden siempre pasar el sistema internacional, ¿ok? Nada, serían 400 para 1000 por 9.8 pi cuartos. Y el diámetro ese era 0.05 cuadrado. Nos queda entonces que la altura de la tubería, la altura de la tubería tiene que ser de 20.78 metros. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? ¿Está bien? ¿Perdón? ¿De dónde sale? Es el torque externo que yo les di. Lo estoy torciendo con 400 newton metros. Ahora, una pregunta antes de avanzar. ¿Por qué creen que le puso un diámetro tan pequeño? ¿Qué aplicaciones tiene? La fuerza de empuje va a ser localizada y siempre se pone en la mitad del cuerpo. ¿Qué pasa aquí? Es un cuerpo sumamente pequeño en comparación a la tabla, entonces la fuerza va en el extremo directamente. Si yo les diera esto con un bloque, voy a quitar las cosas. Vamos a poner que ahorita es el mismo ejercicio, pero con una caja. ¿Qué pasa con esta caja? Mide 50 centímetros. ¿En qué parte le haría el empuje a la tabla de arriba? Esto es parte de mecánica vectorial, sí, está bien, pero lo que se hace es, si tienes una superficie de contacto, lo que hace es localizarla en el medio. Entonces el brazo de palanca ya no sería L, que era hasta el extremo, sino sería, esto medía 1 metro menos 25 centímetros, serían 75 centímetros de brazo de palanca. Es lo que cambia ahí. ¿Ok? Por eso yo no les di una geometría grande, les di un tubo para que se les exprese eso. ¿Está claro? ¿Preguntas? Ok. ¿Está grabando? Sí, sí está grabando. Sí, bueno, está grabando. Eso de aquí. El volumen total del cilindro, del tubo. Ok, vámonos con otra cosa. Déjenme coger uno del libro. Oh, ya falta 22 minutos. Una misión. ¿Qué? Sí, de la barra, del cilindro ese. Déjenme ver esto. ¿Dónde está eso? No te vayas, ñaño. Va a comer. No, chicos, sigan leyendo. Déjenme poner a cargar esta cosa y denme la solución. ¿Qué se plantea? Ok, entonces, ¿qué está pasando aquí? Imagínense la escena del Titanic al final. ¿Qué pasa? Rose y Jack no estaban flotando totalmente sobre el agua, estaban un poco hundidos. Lo mismo pasa cuando nosotros nos metemos al agua. Sí, generalmente nos caemos, pero podemos flotar. Pero siempre está una parte saliendo del agua. ¿Por qué? Porque nuestra densidad es menor que la del agua. Y aquí está, la densidad del cuerpo humano es media, es de 980 kilogramos por metro cúbico. Implica que una parte queda fuera del agua. Eso por un lado. Por otra, ¿qué tenemos? Ya la persona se va a querer hundir, pero tiene un salvavidas que evita que se hunda tanto. ¿Qué información nos dan? El salvavidas, ¿en qué parte se lo pone uno? En este caso, creo yo que es debajo. O sea, es como que fuera una boya. ¿Qué te dice? Está completamente sumergido. Entonces, viendo como que fuera una boya, ¿qué tenemos? Tenemos el agua por aquí. Tenemos la persona sentada sobre la boya, pero la boya está totalmente hundida. Eso que nos dice, está totalmente sumergida. Pues si ustedes quisieran estar fuera del agua, como en Titanic, ¿qué tienen que hacer? No se van a abrazar de la puerta.
Tienen que estar acostados sobre la puerta. Es básicamente el funcionario. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que un 80% de la persona está sumergida. Entonces, ¿qué volumen de la persona está sumergida? 0.8, el volumen de la persona. Información preliminar. Que nos dice, no, nos piden averiguar cuál es la densidad de material que compone el salvavidas. En base a que lo hacemos, esto primero equilibrio, segundo flotaría. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando aquí? Tenemos la boya que tiene una masa, tiene un peso. Entonces, digamos que ya, vamos a tener peso salvavidas, vamos a hacer el ejercicio completo. Si no quiero que hagan algo mal luego por mi culpa, porque omito datos. Así, tenemos el peso de la boya o salvavidas. Vamos a ponerle eso. ¿Qué más siente la boya? No siente totalmente el peso de la persona, siente el peso aparente. Así es, eso parece. ¿Por qué? La boya lo que siente la persona no es su peso, lo que siente es un contacto. Entonces siente una normal hacia abajo. Pongámoslo así. Normal de persona a boya. ¿Ok? ¿Qué más siente la boya? Está en el agua, está desplazando agua, entonces empuja hacia arriba. Belleza. Ahora, ¿qué siente la persona? Ajá, ¿qué más? Propio peso, está bien, peso persona. Y el empuje que también va hacia arriba, ¿no? Empuje persona. Vamos a ponerle aquí empuje boya. Entonces, ¿qué podemos hacer? Determinar cuánto vale la normal esta y luego reemplazar aquí en los datos. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Claro, hay dos empujes porque tienes dos cuerpos que están sumergidos. ¿Ya? Entonces, establezcamos ecuaciones primero para la persona. ¿Qué siente la persona? Primero está en equilibrio, entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo para arriba. Entonces tenemos que va a ser empuje de la persona más la normaleza, normal de la boya de la persona, menos peso persona, igual a 0. Ok, entonces, ¿qué información nos dan? Tenemos esto respecto al volumen sumergido. Nos están dando la densidad de la persona. Nos dan la masa de la persona. ¿Qué más? El volumen de la boya, sí. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? A priori, no conocemos ninguno de estos datos, excepto el peso de la persona, no porque nos dan la masa. Entonces, vamos a escribir las ecuaciones lo más abiertas que se puedan para ver qué encontramos. Entonces, esto no lo conocemos, no queremos averiguar, entonces despejamos eso. Tenemos normal boya sobre personas igual a el peso de la persona menos el empuje que siente la persona. El empuje que siente la persona sería densidad del agua por el volumen de la persona sumergida. El volumen de la persona sumergida aquí era igual de la persona. Ajá. Entonces, ahorita veamos qué datos tenemos. Conocemos masa, entonces conocemos peso. Estos datos son ya dados. 0.8 está bien. Conocemos el volumen de la persona. ¿No es más? No, pero ¿qué información nos están dando? Nos dan la masa de la persona, nos dan la densidad de la persona. Entonces, esto es igual al volumen de la persona. ¿Ya? Entonces, calculemos cuánto sería. O no lo calculamos, simplemente pongámoslo acá abajo directamente en la ecuación, ¿sí? Recuerden, mientras menos calculen, más exacto va a ser su respuesta. Entonces, esto sería masa persona, gravedad menos densidad de fluido. Gravedad por 0.8. Masa persona sobre volumen de la persona. Perdón, al revés, de la densidad de la persona. Sí, mucho más lo que estamos despejando aquí. Entonces, nada, chicos, reemplazar datos y a ver cuánto nos sale. Masa persona de 75 kilogramos, 9.8 menos densidad de agua, 9.8. Tenemos 0.8 por la masa de persona otra vez. Tranqui, que le vaya bien. Le va a ir bien. Ya, la masa de persona otra vez era 75. Volumen de la persona, perdón, densidad 980. Nos da
que la normal esta vale 135 newtons. Listo. Vamos ahora con la boya. La boya, ¿qué siente? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo para arriba. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya, espera. Sería empuje menos la normal y menos el peso de el salvavidas o boya. Esto igual a 0. Entonces, ¿en qué parte está metido el volumen del salvavidas? No, y la densidad del salvavidas es lo que nos piden, ¿no? Entonces, el empuje, una vez más, es el empuje del agua. Entonces, densidad de agua, gravedad por volumen de salvavidas, que sí nos lo dan. Todo esto lo conocemos. Menos la normal, que sí la conocemos. Y esto va a ser igual a el peso del salvavidas. El peso del salvavidas aquí es igual a la masa salvavidas por gravedad. Entonces, la masa salvavidas aquí es igual densidad por volumen. Entonces, de esto conocemos esto de aquí. Entonces, despejamos para densidad. Y así podemos calcular la densidad del salvavidas. ¿Ok? Preguntas, ¿estamos bien? Ya repito, esta parte, ¿no? Sí, ya voy. Déjenme mandar esto para abajo. Entonces, listo. Estábamos claros hasta que esto era el peso de salvavidas, ¿no? Y sabemos que esto a su vez es gravedad por masa. La masa es igual a densidad por volumen. Entonces, esto es densidad del salvavidas por volumen del salvavidas. Y de aquí solo despejamos esto, mandando a dividir gravedad y el volumen. ¿Ok? ¿Está mejor? Ya. Listo, entonces, si quieren calcúlenlo, si no, no pasa nada. Pero la respuesta, ¿qué deberíamos esperar? Mayor a 1000, menor a 1000. ¿Por qué? Porque se supone que el salvavidas flota. ¿Ya? Entonces verifiquen los datos. Si les da más de 1000, algo hicieron mal por ahí en la calculadora. ¿Ok? ¿Preguntas con esto? ¿Todo bien? Ok, escucha. Vámonos con otra. Esta es la balanza, no, ya lo hicimos. Hasta jugué con una balanza aquí. No, eso no quiero. ¿Perdón? Déjenme inventarme otra. Tenemos... ¿Qué puede ser? Ya. Tenemos una cuerda que sostiene una masa. La lectura es de 700 newtons. ¿Ya? Esto es en la Tierra. ¿Qué vamos a hacer después? Nos vamos a la Luna. Vamos a decir que la gravedad de la Luna es de 0.6 veces la gravedad de la Tierra. ¿Alguien puede caer esos raros? Soy estudiante y todo, pero siempre me arrechó que hicieran eso. Nada, vamos a la Luna ahora. ¿Qué tenemos? Tenemos la misma cuerda, pero ¿qué hay? Tenemos esta roca totalmente sumergida en agua. Entonces la pregunta va a ser, ¿cuánto vale la tensión en la Luna? ¿Ya? Voy a dar desde el volumen de la roca. ¿Quién tiene hambre? Vamos a poner eso aquí, un volumen. Cúbicos, perdón. ¿Qué pasa en el primer escenario? La tensión aquí es igual, si no hay nada más ahí involucrado. El peso, ¿ok? Tenemos el volumen de la roca. Entonces, ¿qué pasa? Si roca por volumen roca. Ajá. Entonces, ¿qué no conocemos? ¿Qué podemos hacer entonces? Podemos decir que densidad de roca, ni siquiera sé si me importa esto, creo que debió haber densidad, pero ya fue. En el caso, densidad de la roca va a ser igual a tensión sobre volumen de roca por gravedad. Calculen eso, por favor, y vemos qué pasa mientras tanto en la Luna.
¿Qué siente la roca en la luna? O como perrito, loco, no creo. Siente el empuje de agua, ajá, ¿qué más? Y también está en equilibrio, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo para arriba, tensión más empuje menos peso es igual a 0. Entonces tensión es igual a peso menos empuje, tal cual pasaba en la Tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tensión es igual a masa por gravedad de la Luna, estamos en la Luna, menos el empuje sería densidad de agua. Gravedad de la Luna es por volumen de roca. Sin monediar de densidad, no volumen. Pero bueno, supongamos que les di densidad y ustedes sacaron el volumen. Llamada mía. Entonces, este cree que solo hablo por chat, ¿no? Cualquiera habla por chat. Ok, volvamos. ¿Quién dijo miedo? ¿Cuánto tendríamos de lectura aquí? ¿Qué cosa? Se calla. ¿Qué? Sí. Entonces, nada, conocemos todos estos datos, solo habría que calcular. Pregunta implícita. ¿Qué fracción de la tensión representa la tensión de la Luna para la Tierra? Lo que les pregunto es tensión de Luna para tensión Tierra. ¿Cuánto da? No te estoy diciendo que está sumergida en agua en la Tierra. Digo, calcula esto y divídelo para eso. Otro escenario sería que te diga, calcula cuánto va la tensión cuando está sumergida en agua y ahí sumérgela. Tu respuesta iba a ser que da 0.6 veces, ¿no? Debería. Pero no, porque yo nunca te dije que aquí la sumergías. ¿Ya? Entonces podemos calcular esto y vamos a ver que efectivamente la tensión va a ser menor que en la Tierra. ¿Por qué? Tenemos menos gravedad. ¿Preguntas con esto? ¿Ok? Entonces, vayan, corran, ganen asiento. Nos estamos viendo otro día. Gracias, Ñaño. Gracias, man.